Leica Leiva está contigo en la 89.7, renovando tus mañanas. Como cada lunes tenemos el honor del padre de tener al maestro con nosotros en nuestro segmento Pregúntale al Maestro, el doctor en teología, Franklin Romero, quien está una vez más aquí en el programa. Buenos días, maestro, bienvenido. Amén, buenos días, Leica, y bendiciones para esa audiencia fiel que siempre nos sintoniza por los 89.7 y a través de la web también. Eso es. Bueno, aquí estamos para responder a esas preguntas que se quedan colgadas en el alma y decimos, ay, pero yo no entiendo esto. Tanto de la vida espiritual como de la vida de fe que militamos en una congregación determinada o no, porque hay mucha gente también, maestro, que no es creyente. Sí. Bueno, no es creyente, no se congrega en una iglesia, ¿verdad? No pertenece a ninguna religión. Otros que pertenecen a otras denominaciones también, que llaman a la radio, nos preguntan, creen en el contenido del programa y en, por supuesto, la destreza que usted tiene como maestro y siempre está atento por aquí. Así que vamos a las preguntas. 809-534-1437. Vamos a la primera pregunta del día de hoy. Por acá dicen... ¿Es normal que en una iglesia se dure más de un año sin dar la Santa Cena? Realmente el contexto de la Santa Cena es un contexto que se presta para interpretación y para aplicación de, básicamente, del liderazgo de la iglesia. No hay dentro de lo que Pablo dijo cuando menciona en Corintios que el Señor lo instituyó y que lo dejó para que nosotros cada vez que lo hagamos en memoria de Él, como si fuese, vamos a decir así, un estatuto perpetuo. Pero no se establece propiamente una fecha en la que deba celebrarse, por ejemplo, como pasa con el tema de la Pascua, las fiestas judías, por decir algo. Entonces, realmente no, porque la intención de la Cena del Señor es como una especie de compartir, ¿verdad? De la comunión, de compartir los hermanos y todo eso. Pero ya eso va a depender de por qué razón no se hace, o sea... Hay iglesias que la hacen muy continuamente, otras la hacen muy espaciadamente, va a depender del contexto de eso y yo entiendo también que depende mucho de cómo nosotros como creyentes hayamos asumido el tema de la Cena del Señor. Muchas congregaciones de línea pentecostal muchas veces no le dan tanta importancia a este, no quiero decir sacramento, estoy buscando medio de gracia, que es la palabra correcta, a este medio de gracia que al igual que el bautismo, ¿verdad? Pues son sumamente importantes porque a través de nosotros celebrarlo, estamos conmemorando al Señor, estamos recordando eso que Jesús hizo con sus discípulos y de igual manera, como su nombre lo dice, estamos recibiendo favor y gracia de parte del Señor por nosotros cumplir con ello. Pero yo entiendo que si hay una justificación para no hacerla, pues entonces el liderazgo lo que debe hacer es explicarlo, pero sí es bueno que dentro del programa eclesiástico de cada año la iglesia establezca por lo menos las fechas en las que la va a llevar a cabo. No hacerlo tan comúnmente que lo trivialice, pero tampoco dejar de hacerlo, cuestión de que se pierde entonces esa cultura, esa costumbre. Señores, el ser humano es un animal de costumbres. Si nosotros sacamos del ámbito de lo cotidiano, vamos a decir así, las cosas que nosotros hacemos que son buenas y que son positivas, entonces nos vamos a desacostumbrar. Entonces ponemos, por ejemplo, que cada 3 meses, que cada 4 meses, que 3 veces al año podemos hacer la Cena del Señor, entonces ya la gente se acostumbra, lo espera, lo anhela y se mantiene preparándose. ¿Qué es lo que nos mantiene a nosotros activos preparándonos cada día y mejorando? La venida del Señor. Así es. No sabemos cuándo viene, ¿verdad? Pero sabemos que tenemos que estar preparados para cuando Él venga. Entonces, asimismo también, cada elemento de celebración de la iglesia nos va a ayudar a nosotros a prepararnos cada día para la venida del Señor. Eso es. Bueno, aquí vamos con la próxima pregunta. Dios les bendiga. ¿En qué consiste el juicio del trono blanco? Bien, el juicio del trono blanco es un juicio para, como bien lo dice el texto bíblico, el mar entregó sus muertos, el Hades entregó sus muertos, y cada uno es un juicio en el que Jesucristo es el juez. Él se encarga de juzgarlo. Recuerda el texto bíblico, toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y otros, por ejemplo, como el autor del libro de los Hebreos, habla acerca de ese sumo sacerdote, ¿verdad? Que de alguna forma tiene la característica, las cualidades para juzgarlo. Y el propio Juan, cuando ve al Cordero inmolado, que es digno de desatar los sellos, entonces también le confiere a Jesús la autoridad de poder juzgar a los vivos y a los muertos. En ese sentido, el juicio del trono blanco es un juicio en el cual todo aquel que haya hecho maldad, pues va a ser juzgado, dice el texto bíblico, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es
el verso de, ¿verdad? De, si mal no recuerdo, Apocalipsis capítulo 21, versículo 15. Entonces, a eso se trata el juicio del trono blanco, es un juicio de determinación para aquellos que hayan hecho lo malo. Ahí no se menciona ni siquiera el aspecto de aquellos que están escritos en el libro de la vida y todo eso, solamente se remembra el contexto de los malos, porque el juicio se entiende que ha de ser aplicado a aquellos que de alguna manera pues ya tienen una condena. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero dice, el que no cree en mí desde ya ha sido condenado por cuanto no ha creído al unigénito del Padre. Por lo tanto, el juicio del trono blanco básicamente es una ejecutoria de ese dictamen que el propio maestro da estando aquí en la tierra, ¿verdad? Compartiendo con nosotros, y a eso se refiere propiamente, a una condena de la muerte segunda. La muerte segunda es un aspecto que habla de alguna manera con relación a aquellos que ya luego de haber muerto físicamente y desde el aspecto también espiritual, haber estado muerto al pecado, entonces ahora reciben una condena, vamos a decir así, por la eternidad, con relación a los hechos perniciosos, a los hechos incorrectos que realizaron. Y entonces es que ahí el texto bíblico incluso condena también ahí mismo a la propia muerte y lo manda al Hades. El juicio del trono blanco también es un juicio para la muerte y para todo aquel que haya hecho maldad, excepto para Satanás. El único que se libra un poquito ahí es el diablo en algún sentido, pero juzga todo lo que tiene que ver, los muertos que hayan sido llevados allá, o los muertos, ¿verdad? Cuando dice muertos se está refiriendo a aquellos que no están acorde a los dictámenes del Señor, que no cumplieron lo que dice el texto bíblico y que entonces han de ser juzgados para ello. ¿Es la muerte un espíritu? Hay gente que puede ver la muerte y la ve con cierta forma, oscura, etcétera. ¿Es la muerte un espíritu? ¿Qué es? Sí, yo diría un poquito más, me iría un poquito más allá para no solamente decir que es un espíritu. La muerte es una entidad y que es una entidad que tiene, vamos a decir así, vida y tinieblas propias, para no decir luz propia. Es independiente de Satanás en el sentido de que Satanás es quien tiene el imperio de la muerte, quien tiene el imperio del mal, o sea, quien lo tenía. Quien tiene el imperio de la muerte ahora mismo, quien tiene la muerte y la controla es Jesús. Hay un aspecto que mucha gente no comprende, y es que cuando Jesús desciende a los infiernos y toma la llave del abismo y de la muerte, fíjate que habla de dos cosas, el abismo y la muerte, entonces él le toma a Satanás esa autoridad que le confirió a Adán de poder, vamos a decir así, determinar quién moría y quién vivía. Ok, entonces ese aspecto de Jesús le da señorío, pero la muerte ejerce dominio, lógicamente, en base a lo que el ser humano hace. Hay gente que hacen actos, como decíamos en otro, creo que hace 3 programas, que lo llevan a la muerte. Un muchacho que es joven, pero que anda por ahí calibrando un motor, que anda por ahí embriagándose, endrogándose, está provocando que la muerte venga a buscarlo y el Señor no va a poder librarlo porque él mismo se está entregando. Entonces la muerte es una entidad que tiene, vamos a decir así, unos dictámenes espirituales, una libertad para poder operar. Y entonces cuando el Señor le da libertad para operar, pues se puede llevar a la persona. Desde el punto de vista del aspecto del mundo físico, la muerte lo que hace es que crea una separación entre el cuerpo, o sea, separa el alma y el cuerpo para que entonces el ser humano pase de este plano, de esta dimensión de 2 planos en la que nos encontramos, a una dimensión posterior que entonces nosotros tendremos que estudiar un poquito más adelante porque es un poquito amplio eso. Sí, así es. Bueno, pregúntale al maestro, vamos a por aquí, buenos días. Dígale, Chaley, amén. Diga al maestro, ¿qué significa el silicio? ¿Y cómo hacer el silicio? Okay, gracias por tu pregunta. Gracias, hermana. Sí, mire, hay lo que se llama en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, ropa de silicio. El silicio como tal, nosotros lo hemos tipificado como un sacrificio y tenemos razón en ese contexto, pero cuando el texto habla, por ejemplo, de ropa de silicio, se vistió de silicio, era una ropa específica que se ponía, que se usaba pelos de cabras. Entonces esa ropa o ese abrigo completo, saben que en la antigüedad y aún en los tiempos de Jesús se usaba como una especie de, ¿cómo se llama, Leica? De vestidura completa, de una sola costura. Entonces se hacía una túnica, se hacía lo mismo, una especie de túnica, pero con pelos de cabra, que lo que hacían nada más era que cuando la persona se acostaba, eso le pullaba. Entonces lo mantenía despierto para hacer una especie de sacrificio. Entonces, ¿qué hacía? Se echaba ceniza en el cuerpo completo, se ponía esa ropa, entonces dice el texto, se vestía de silicio. Por ejemplo, como cuando David está clamando por el hijo
debéis saber para que el Señor lo sane y no muere el niño. Entonces, en ese punto, es un tipo de vestimenta que se utilizaba. Normalmente se dice que era un tipo de pelo de cabra, preferiblemente negro, porque eso simbolizaba, cuando la persona lo veía, decía, esta persona está en silicio. Esta persona está de alguna forma de luto, vamos a decirlo de esa manera, o está en un sacrificio y está esperando que Dios le responda por algo. Entonces se ponía, el silicio era un complemento bastante amplio, se ponía esa ropa de cabra, se echaba cenizas o dormía en tierra con ceniza de alguna manera durante un tiempo prolongado, y de esa forma entonces ofrecía un sacrificio a Dios a través de alguna manera de poner su cuerpo como un elemento de intercambio. O sea, me sacrifico el cuerpo y entonces te ofrezco a ti ese sacrificio para que tú me respondas por algo que yo quiero. Eso es. Bueno, pregunta por aquí. ¿Por qué Dios no comparte su gloria con nadie? Porque la Biblia dice que Él es Jehová Ejá, él es único, Él es celoso. Y Él no comparte su gloria porque es que no hay nadie igual que Él. Por ejemplo, me preguntaba una hermana, pastor, mi niño tiene una pregunta. ¿Cuál? A Dios, ¿quién lo creó? Dile, respóndele lo más sencillo. A los niños tú les respondes tal cual te preguntan, directo. Tú le dices, Dios no es creado. Dios es el único ser en el universo que no ha sido creado por nadie, y nadie tiene la respuesta de cómo Él apareció. Lo único que sabemos es esto, es que Él era, que Él es y que Él siempre será. Eso es lo único que conocemos de Él. Entonces Dios, como no tiene igual, no tiene par, entonces Dios no comparte su gloria le pertenece a Él. Por eso la Biblia dice que Él es celoso y que realmente Él no admite que nadie le sirva a Él y le sirva a otro. Correcto. No, mi gloria es mía. Si tú quieres darle tu gloria a otra, dásela. Pero la mía, solamente a mí tú me la puedes dar y nadie más la puede recibir. Esa parte del cerebro humano, de entender todo como con un principio, a Sí, partir de algo, exacto. es la que no nos permite entender precisamente cómo es que Dios es eterno. Precisamente porque como nosotros iniciamos en un momento, entonces el cerebro tiene la idea de que todo tiene que partir de algún punto. Claro. Y en el caso de Dios está por encima de eso. Dice, por ejemplo, el judaísmo, la cultura hebrea, que Dios está por encima de todo, está por encima del tiempo. Entonces Dios agarra y coloca dentro del cronos, coloca el tiempo llamado eternidad. Eternidad no es infinito, eternidad es un tiempo que para nosotros se extiende mucho más allá de nuestra existencia, pero no es infinito. Entonces Dios agarra y crea la eternidad y Él se mete en la eternidad, diciendo de alguna forma, yo me voy a meter en un tiempo que por lo menos dentro de lo que cabe tú entiendas. Exacto. Pero yo estoy por encima de eso. Wow, Dios mío. Buenos días, pregúntale al maestro. Gloria a Dios, qué versión más linda de ese maestro. Leica y él, ay Dios, Jehová, mi Dios. Que Dios lo bendiga mucho, 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 mucho. Amén. A Leica y a usted, maestro, pastor. Amén. Amén. Estoy emocionada con toda esa palabra que usted está hablando ahí. Gracias, amada. Dios te bendiga más. Tiene un saludo por aquí, pastor, maestro, de su hermano Yelin. Yelin. Sí, Amén. Bendiciones, dice Yelin. que te envía saludo por acá. Preguntas para el maestro. Esta pregunta me da un poco de risa, pero buenos días. En 3 ocasiones me he despertado a las 3 de la mañana por un fuerte olor a café en la habitación. ¿Qué significa esto? Bueno, está difícil saberlo. Cuando viene a ver hay un vecino. Es broma, estamos bromeando, Leica y yo. No, miren, si nos vamos al ámbito, lo voy a espiritualizar. Permítanme espiritualizar esto. Si no Claro, vamos porque ella lo ha espiritualizado, por eso lo pregunta, ¿no? Exactamente, sí. Y yo voy a ayudar ahí. Muchas veces esos despertares así, a esas horas específicas, a los que llamamos las vigilias de la noche, la primera, la segunda, la tercera vigilia de la noche, por ahí andan las 3 de la madrugada, sería la tercera. Muchas veces se refiere a algo. Dios nos habla con algo que a nosotros nos llama la atención, con algo que a nosotros nos define. Si, por ejemplo, yo siempre le digo a las personas, digo, miren, una gente joven no sueña, una gente joven ve visión o recibe una palabra profética de parte de Dios. Los que sueñan son esas señoras mayores que ya están tranquilas. Sí. Y tú, oye, todo el que está aquí tiene en su iglesia una viejita que siempre anda soñando. Pastor, y óyeme, es verdad que Dios le habla todas las noches, porque ya están en una tranquilidad, Leica, ya lo que tienen son sus nietos, ya tienen una vida en la que no tienen una preocupación como la tenemos las personas que estamos o iniciando la mediana edad o que estamos ya dentro de ella. Entonces, ese aspecto de que Dios posiblemente pudiera estarte llamando, porque yo supongo que tú que estás haciendo la pregunta es porque has averiguado si hay una greca de café que tu esposo puso y no te diste cuenta. Si hay un vecino que está colando cafés ahora y te has dado cuenta que no. Entonces debes de buscar en tu interior qué significa
ese olor de café, ese aroma de café para tu vida espiritual. Tratar de interpretar eso primero para poder entender lo segundo que Dios te está hablando. Siempre Dios nos va a hablar con cosas que conocemos, con figuras que nosotros, por ejemplo, muchas veces en un sueño, si yo conozco a Leica, Dios me presenta a Leica. Y quizá Leica está manejando un vehículo, pero lo que Dios me está diciendo es que yo conozco a Leica, me quieren dar un mensaje a través de Leica, pero la persona no es Leica. Correcto. Porque lógicamente él tiene que hablarme a través de alguien que yo conozco, que de alguna forma yo tengo algún tipo de relación y que para mí tiene un significado importante. Entonces, identifica cuál es el significado importante que hay para tu vida con ese olor de café a esa hora de la madrugada y entenderás cuál es el propósito de Dios para ti. Y pudiera ser algo tan sencillo como que te gusta el café. Ajá. Y que el olor de café sea tan llamativo para ti que te despierte. despierte. Y lo único que Dios quiere hacer es despertarte. Para que tú ores. A mí me ha pasado Sí, claro. que cuando Dios quiere que yo ore, mira, yo me levanto justo a las 3 de la mañana. Exacto. Y cuando veo la hora 3 y 1, veo la hora al día siguiente 3 y 2, al día siguiente 3 en punto, porque Dios te está diciendo a esa hora específica, como el pastor habló, hay algo que pasa justo de manera espiritual en esa tercera vigilia de la noche, que tú tienes que levantarte y orar. Por tanto, pudiera ser que el simple hecho de despertarte sea justamente el mensaje. Sí, y se da, Leica, que cuando Dios, por ejemplo, se dan dos cosas. Cuando Dios te va a bendecir y hay una puerta de bendición, lógico, Dios puede bendecirte sin tú tener que hacer nada, pero no funciona así, siempre tenemos que hacer algo. Igualmente, cuando viene una prueba, una dificultad, Dios te prepara antes. Y Dios comienza a llamarte para que tú vayas haciendo esa zapata o para la bendición o para enfrentar la tempestad que viene. Y muchas veces ese aspecto de oración, ese aspecto de vigilar es lo que te prepara. Entonces, sí es importante que en el aspecto del mundo espiritual, las 3 de la madrugada es una época en la que tú te levantas a guerrear, indiscutiblemente. A las 3, yo le digo a la gente, y lo digo jocosamente y con una realidad bien palpable. Si Dios te está llamando a las 3 de la madrugada, no es para que tú estés pidiendo de que café con pan para tú relajar. No, Dios te está pidiendo para que tú pelees algo. A esa hora solamente se pide, solamente Dios te llama para eso, ¿verdad? O para que una persona que ha perdido la comunión, lógicamente, consiga tener comunión con Dios a esa hora. Pero mire, esa hora es la hora más difícil y es la hora en la que el cuerpo toma el mejor sueño y el mayor descanso. Si Dios te está llamando es porque algo grande, de alguna manera, Él quiere provocar en tu vida. Bueno, en ese mismo orden de preguntas, alguien dice, ¿qué sucede con esas pesadillas que no permiten moverse a uno aún estando despierto? Sí, eso es bien delicado y ojo con esto. El ser humano, al ser más espiritual que humano, valga la redundancia, porque fíjese que dice, ¿cómo dice la palabra? Ser humano, un ser humano. La palabra ser no está hablando de algo palpable, está hablando de algo espiritual. Y luego humano sí está hablando de algo que nosotros podemos ver, que nosotros podemos de alguna forma definir. Entonces, como somos más espiritual que humano, todo lo que tiene que ver con esa parte, pensamiento, emociones, sentimiento, va a gobernar en nuestra vida. Por eso el cerebro es el que maneja el cuerpo y el cerebro. Usted puede buscar, ¿cuál es el área del cerebro que hace tal cosa? Bueno, este es el área que tiene que ver con las emociones, pero tú no puedes tocar una emoción, tú no puedes tocar un pensamiento. Entonces, realmente es importante que nosotros alimentemos nuestro ser espiritual, nuestra alma. ¿Cómo? Con la palabra. ¿Cómo? Con canciones cristianas. Por ejemplo, yo utilizo un playlist de canciones específicas, Leica, para oración. Yo utilizo canciones para oración, yo utilizo canciones para intercesión, yo utilizo canciones para aspectos de cuando tú estás orando, pero en línea de guerra, vamos a decir así. O tú utilizas canciones para tú sentarte tranquilo y meditar y pensar en Dios. Entonces, todo eso que hace alimenta tu ser espiritual. ¿Por qué? Porque esas pesadillas y esos pensamientos en lo que no te permiten moverte, de alguna manera están mostrando una debilidad espiritual que tú tienes, que tienes que combatirla. Hay gente que en el sueño, óyeme, se van y se despiertan sudados, se despiertan golpeados, se despiertan abatidos, porque el mundo espiritual es más real que el físico. Cierto. Para nosotros ver materializado algo en el mundo físico, primero tiene que haberse dado en el mundo espiritual. Por eso, cuando nosotros recibimos, o cuando Dios nos dice, mira, hay una victoria para ti, un predicador te dice eso, y tú dices, oye, qué mentiroso, pasaron 2 años y yo no he visto nada. Lo que pasa es que Él lo está viendo, Dios se lo está mostrando desde el punto de vista del mundo espiritual. Y primero se da en el mundo espiritual y luego se materializa en el mundo físico. Y para materializarse en el mundo físico necesitamos nosotros hacer algo. No basta con que los ángeles luchen, no basta con que Dios abra la puerta. Nosotros tenemos que hacer algo para que se pueda materializar, que fue lo que hizo Daniel.
Gabriel le dice a Daniel, desde el primer día que dispusiste en tu corazón, no que oraste, dispusiste en tu corazón, interceder a Dios, clamar a Dios, te fue dada la respuesta. Y yo tengo 21 días, o sea, los 21 días de ayuno de Daniel no eran por la respuesta, era para que el principado de Persia liberara la respuesta que Dios había enviado. Correcto. Cuando llegó el tiempo de Dios, tú no estás orando por la respuesta, tú estás orando para que la respuesta llegue oportunamente a ti y que en el mundo espiritual esos espíritus que están oponiéndose puedan, ¿verdad?, permitir que esa respuesta lleguen. Porque ¿qué es lo que pasa con Satanás? Él trata de interceptar todo lo que viene de parte de Dios. Entonces, muchas pesadillas, muchos sueños, incluso muchas supuestas revelaciones y visiones, Satanás la utiliza como dardos que vuelan, que llegan a nuestra vida para nosotros de alguna forma traernos problemas. Por eso Martín Lutero dijo, deja que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero que no hagan nido en ella, refiriéndose al tema de los pensamientos. Ten cuidado con los pensamientos, porque los pensamientos pueden llegar a gobernar tu vida. Y por eso mucha gente ha inventado religiones diciendo, se me apareció Dios, se me apareció un ángel, se me apareció tal cosa, y ya por eso inventaron una religión, y entonces de ahí sacan una doctrina, qué sé yo, cuántas cosas. Precisamente por eso hay que tener cuidado, porque la mente es un campo de batalla y nosotros tenemos que estar bien armados, bien artillados para nosotros poder hacer frente al enemigo. Santo, buenos días. Dios le bendiga. Amén. Los proteja. Amén. Yo quiero que oren por mí, por paz, para que Dios me mantenga la paz que me ha dado. Amén. Amén. Que el Señor esté fortaleciéndote con su shalom en este día, amada. Por aquí preguntas. Buenos días. Buen día, bendiciones, Leica. Amén. Yo estoy pasando por un proceso con mi madre que tiene un cáncer, ¿no? ¿Cómo ha de ser? O sea, la tengo en mi habitación y mi sueño se ha dislocado realmente en medio de su quejido. Pero anoche llegó un momento, anoche no, en la madrugada, a eso de las 3 de la mañana, no suelo dormir boca arriba, pero me puse boca arriba con mis ojos cerrados, pero consciente de todo lo que estaba pasando a mi alrededor. Y sentí esa luz, una luz como si fuera un reflector en mi ojo derecho más que el otro. Y al mismo tiempo miraba como el cielo con estrellas, el cielo así cuando se pone oscuro y que solamente se le ven las estrellas. La miraba. Y ahí el Señor me estaba mostrando muchas cosas. Yo quisiera saber qué significa eso. Y soy una persona de mucha fe. Adelante, José. Digo, perdón. Digo, maestro. Dios mío. Sí, realmente, igual que la hermana anterior, es importante que nosotros somos espirituales y a la hermana lo que le está afectando, lógicamente, es el evento de su madre, la enfermedad, pero también hay una parte que no tiene que ver con la parte física, sino como que es esa preocupación, esa ansiedad, ese estrés que llega. Entonces, al nosotros írsenos hasta el sueño, como ella precisamente dice, que es lo que le pasó a Jacob cuando llegó al lugar que él propiamente denominó Peniel, que se llamaba Luz. Entonces, realmente, muchas veces nosotros estamos muy abatidos y el Señor tiene que intervenir. Entonces, uno de los aspectos más importantes que nosotros tenemos que tratar de buscar es, dice este señor Warren Buffett, es tratar de mantener el estrés a raya. O sea, el estrés, un tipo que trabaja 12 horas diarias, pero él dice, hay que mantener el estrés a raya, porque él duerme 8 horas diarias. O sea, yo tengo que tratar, él dice, la clave muchas veces no está solamente en la alimentación, está en el descanso del ser humano. Sí. Porque ¿qué es lo que pasa con el estrés? El estrés no solamente desestabiliza el cuerpo, o sea, para el estrés desestabilizar el cuerpo, primero tiene que desestabilizar los pensamientos, las emociones. Entonces, nosotros en ese aspecto tenemos que ser muy cuidadosos de mantener ese nivel de paz de parte del Señor, obtener esa conexión. Y lógicamente, no es que vamos a mantenernos a control. La hermana hizo lo correcto, se tiró, descansó, y Dios en ese espacio en el que ella estaba casi que tranquila, así, Dios entonces le habla. Eso es, hermana, lo que quiere decir es que su vida en este momento está pasando por una tormenta muy fuerte y Dios lo que está tratando de hacer es de darle paz en medio de la tormenta. Eso no significa, no quiero decir que eso significa que Dios vaya a sanar a su mamá del todo, que vaya a hacer, no, estoy diciendo que Dios necesita darle paz y tranquilidad, porque muchas veces cuando estamos trabajando o lidiando con un enfermo, el que está sano termina
enfermo y termina muriéndose primero que aquel que supuestamente estaba ya a punto de irse. Entonces Dios necesita darnos esa paz y esa tranquilidad, porque usted tiene familia, seguro tiene esposo, tiene hijos, tiene personas que dependen de usted, es una mujer, ¿verdad?, cristiana, creyente del Señor. Entonces ese espacio de refrigerio de parte del Señor, tanto a usted como a todos nosotros que sufrimos o estamos en momentos difíciles, es necesario que llegue, y gracias a Dios que a usted le llegó, ¿verdad?, sin que haya ningún tipo de trauma ni ningún tipo de problema. Eso básicamente es lo que significa esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que llega cuando más nosotros lo necesitamos. Pregunta por aquí. Mientras Jesús hacía su trabajo en esta parte de la tierra, ¿qué pasaba en el resto del mundo? Bueno, si ella dice esta parte de la tierra, se refiere a la parte donde Jesús estaba. Donde Jesús estaba, me imagino, ¿no? Sí. Bien, uno de los aspectos más impactantes para mí, y yo creo que lo puedo decir aquí, de Jesús, yo tengo un título de un libro, no sé, de una película, yo no sé que tengo un título, lo Dios tengo por ahí mío. guardado. Jesús, el hombre más influyente de la tierra. ¿Cómo Jesús, en un pedacito de tierra, apenas fue a Egipto cuando era un infante, que cuando llegó a crecer ni siquiera se recordó, de paso, pudo influenciar a toda la humanidad? Hay una historia y hay una película que lo cuenta. Creo que Josefo es quien se encarga de dar algunos detalles, pero el César que estaba en el momento en el que Jesús muere en Israel, y que en el momento de su muerte se produjo, vamos a decir así, un momento en el que el tiempo se detiene, el cronos se detiene. Y dice ese César que la tierra literalmente se puso negra. Estando en Roma, sí. Él estando en Roma en su palacio, todo el mundo salió a ver porque el cielo se puso negro. Recuerden que el texto bíblico habla de eso, y recuerden que el texto bíblico habla como que el sol de alguna forma se ocultó, pero eso no pasó solo en Israel. Y hay por ahí muchos vestigios, muchos testimonios y muchos escritos que a mucha gente no ha liberado y que a nosotros no han llegado porque muchos otros se encargaron de alguna forma de erradicar o de esconder esa literatura, pero que andan por ahí todavía, y que ese evento se dio. El otro evento que se dio es cuando Jesús resucita también. Ese evento de ese terremoto evidentemente también se sintió en muchos otros lugares. Que lógicamente no fue en domingo porque ellos visitaron el domingo, pero realmente Jesús, muriendo miércoles en la tarde, resucitó un sábado antes de las 6 de la tarde, por supuesto, o posterior a él. Entonces, antes. Entonces, refiriéndonos a ese aspecto, tenemos que entender que lo que Jesús hizo sembró un principio en todo lugar. ¿Cuál es la segunda forma como Jesús lo hace? A través de los discípulos. Él le dice, ustedes harán más de lo que yo hice. No se está refiriendo simplemente a los milagros que Jesús hizo todavía son inigualables. Se refiere al aspecto de la expansión del evangelio. Por eso la principal doctrina de Jesús a sus discípulos es: vayan y hagan discípulos a los esparcidos de la casa de Israel. Así es. Oiga bien, ¿a dónde se van a ir? A todas partes. Pedro, ¿dónde llegó? A Roma, porque la iglesia estaba tan cómoda que se sentó a comer todo, y entonces Dios desató una persecución para que tengan que salir a diferentes lugares. Entonces, este muchacho va a Samaria, aquel va a Roma, fulano va a tal parte, Pablo llega incluso cercano a España, por allá, y muchos de ellos, por ejemplo, como el eunuco que Felipe le bautizó, es quien abre la iglesia por allá arriba, por la zona de Antioquía, por la zona de África, por allá arriba, y es quien se convierte en ese pregonero de esa palabra, porque lo que Jesús dijo debía de cumplirse, y realmente en el resto del mundo estaban aconteciendo muchas cosas que posiblemente no se parecían a las que estaban aconteciendo en el punto de vista de Jesús, porque Jesús llega en el epicentro de toda la depravación que había, que era el imperio romano. Sí. Y específicamente en la cenicienta de todos los imperios, Israel. Porque la gente ve Israel hoy, pero Israel es la ciudad cosmopolita en la que hay más homosexualismo del mundo. O sea, Jerusalén me refiero. O sea, en Jerusalén están todas las religiones posibles. Todo el que puede tener una iglesia la tiene en Israel. Claro. Entonces, ¿por Más qué? rentable. Exactamente. O sea, hay ese tema de ese turismo religioso que se hace en Israel, se presta, que han colocado, que todavía no sabemos cuántas veces han falsificado la llamada o la mal llamada tumba de Jesús. Y entran a la gente, mire, ese es el sudario de Jesús. La gente lo cree. 2000 y pico años después, el sudario de Jesús todavía está ahí. ¡Wow! O sea,
porque eso vende. Entonces, en ese punto de vista, la tierra estaba pasando también por una transformación, pero el mundo estaba un poco más atrasado. El resto del mundo estaba un poco más atrasado, por eso muchos historiadores hablan del mundo conocido de entonces. Muchos de los pueblos como nosotros aquí en Occidente posiblemente ni siquiera existiéramos. Entonces, esa es la realidad de la vida, pero Jesús vino al lugar, al epicentro, al lugar correcto para propagar, porque, señor, es que Israel es una cumbre cultural. Se hablaba hebreo, se hablaba arameo, se hablaba griego, se hablaba después posteriormente el mismo tema del latín, se hablaba, o sea, señores, era una cúspide de conocimiento que realmente de ahí, o sea, el que estaba gobernando Israel, el gobernador que estaba, Poncio Pilato y los demás, tenía incluso autonomía con relación a los otros lugares. Esa región tenía a un gobernador que tenía una autonomía diferente a la de los demás lugares, porque era un lugar codiciable y había que protegerlo, porque los tesoros del mundo estaban en esa zona. Y realmente había muchas cosas que estaban aconteciendo desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista material en algunas otras partes del mundo, y habían otras partes del mundo que literalmente no existían, vamos a decir en ese sentido, porque realmente no eran interesantes ni para el imperio, ni tampoco tenían una prevalencia, una preeminencia, perdón, para lo que en ese momento se estaba viviendo. Bueno, tenemos tiempo para alguna otra pregunta, maestro. Vamos dele a ver, otra. porque Dios mío, Padre amado. Vamos a ver aquí, vamos a ver. Estoy tratando de seleccionar, a ver, algunos audios que ni siquiera he escuchado, pero vamos Buen a... día, Dios bendiga, a ver. maestra, y Dios bendiga, Amén. Leica. Amén. ¿Cómo que Jesús murió un miércoles si la Biblia, la Biblia no, si dice que al otro día iba a ser sábado? Ok, eso es un tema un poco largo, que yo creo Qué largo. que lo vamos a tener que dejar para la semana próxima contestarlo. Sí, guárdala por ahí y la respondemos la semana que viene. Sí, porque así tenemos más Sí, claro. tiempo. Vamos rapidito con esta. ¿Qué significa lo que dice la Biblia de que el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan? Sí, ese es un texto bien interesante. Primero hay que leer el contexto anterior. Desde los días de Juan el Bautista hasta el presente, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. El contexto arrebatar ahí es posicionarse, ¿verdad? Lógicamente, es tomar la llave del reino y abrir las puertas que son del reino con esa llave. Juan el Bautista viene a romper con un aspecto paradigmático en el que la religiosidad había permeado lo que tenía que ver con los principios establecidos en la Torá. O sea, los que tenían, vamos a decir así, la Torá por el mango, que eran los fariseos principalmente, y los que tenían el gobierno, que eran los saduceos, habían oprimido al pueblo y habían colocado cargas sobre el pueblo que no eran parte de la tradición judaica, de las prácticas o de lo que se llama en la cultura hebrea de la observancia de la Torá. Entonces, Juan el Bautista comienza a predicar un bautismo de arrepentimiento. El bautismo siempre ha existido, pero el bautismo era una forma en la que tú, de alguna manera, el bautismo en agua me refiero, te rendías a las enseñanzas del maestro. Juan el Bautista viene con una nueva modalidad de bautismo en agua y lo que está llamando es a que ese bautismo que ustedes tienen no lo han honrado y deben reconciliar otra vez y entonces tomar un bautismo. Juan el Bautista no estaba bautizando gente que no fueran cristianas. Juan el Bautista no estaba bautizando gentiles. Juan el Bautista estaba dirigido a la casta judía desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista político para que se arrepintieran y que entonces llevaran al pueblo a un sentido común de llevarlo al Mesías. Se viene a preparar ese espacio. Entonces, ¿por qué el reino de los cielos sufre violencia de los días de Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista viene a hacer algo que nadie había hecho. Juan el Bautista era una persona que tenía desde el punto de vista del linaje para ser sacerdote, sumo sacerdote, y había renunciado a eso para esconderse por allá en un monte y dedicarse a comer miel silvestre y langosta, grillos, como nosotros querramos decirle, y entonces dedicarse solamente a la revelación del Señor y viene a enfrentar y a confrontar todo un sistema. La gente se le olvida el poder que tenía Juan el Bautista porque el propio Herodes no quería ponerle la mano. Lo hace porque había dado ya una promesa y un rey en ese tiempo, un gobernante en ese tiempo no podía dar una promesa y dejarla tirada por el suelo, porque entonces su palabra de alguna forma quedaba por el suelo, valga la redundancia. Pero Juan el Bautista irrumpe. Si Juan el Bautista, y no quiero quitar el mérito a Jesús en ese sentido, pero el mismo Jesús básicamente lo dice, si Juan el Bautista no prepara el camino a Jesús, no dura tanto para crucificarlo, lo crucifican de una vez. Porque Juan el Bautista viene, rompe
con esa peña tan dura de la religiosidad, y entonces Jesús viene y comienza a instaurar la doctrina correcta. Sí. Juan el Bautista reprende y Jesús es el que repara los portillos. Yo vengo a reparar los portillos que ustedes dejaron abiertos o que Juan abrió, porque ustedes precisamente estaban haciendo cosas que eran indebidas. Entonces, a eso es que se refiere que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, porque la revelación de Dios a través de Juan el Bautista es una revelación de violencia. Para tu poder desaprender un conocimiento de años, hay que ser bien violento. Sí. Entonces, Juan el Bautista tenía ese tipo de violencia y por eso muchos decían que Juan el Bautista era Elías encarnado. Y decían también, cuando Jesús le pregunta, ¿quiénes dicen que soy yo? Dicen Juan el Bautista, otros dicen que un profeta, otros dicen que tú eres Elías. ¿Por qué? Porque más o menos, desde el punto de vista de la forma en la que hablan a los religiosos, Juan el Bautista y Jesús es parecida. A los únicos que Jesús reprendía era a los religiosos. Y dice el texto que le hablaba por parábolas para que no entendieran. Le hablaba para confundirlos, porque como ellos eran tan sabios, Juan lo confronta y Jesús los confunde, diciendo, lo que ustedes han hecho no es correcto y a ustedes hay que quitarlo del medio para que la palabra llegue limpia a ese pueblo que realmente lo merece. Santo, excelente. Bueno, maestro, tiempo agotado, quisiéramos tener más, pero déjenos por favor toda la información de dónde le podemos conseguir. Si tiene su libro Evangelismo a 180 grados disponible, además de los talleres de evangelismo que comienzan ahora en febrero. En febrero, sí. Dios mío, atención iglesias, atención pastores. Nuestro taller de evangelismo transformacional con el maestro, doctor en teología, Franklin Romero, ya llega en febrero. ¿Cómo pueden tener toda la información? Si me escriben al 829-731-7000, 829-731-7000 o por el Instagram, @FrankRomeros, me pueden escribir. Yo también tengo en el Instagram publicado el grupo de WhatsApp, lo tengo en Facebook también, para que usted pueda agregarse a ese grupo en el que vamos a estar pasando las informaciones de todos los talleres. Entonces luego vamos haciendo una discriminación de los diferentes talleres. El primer taller inicia el jueves 13 de febrero. Eso. Tenemos una segunda fecha que es para el sábado también. El jueves es de 7:30 a 9 de la noche y el sábado, si mal no recuerdo, lo tengo por ahí, es de 6:30 a 8:30, por ahí más o menos. Un poquito más temprano. Tenemos este primer taller de evangelismo, ahí tenemos un formulario que habla del costo, todo eso. Las personas que tienen grupos de personas, tenemos descuento para grupos de 5 personas en adelante. Excelente. Ahí se pueden juntar las iglesias, los amigos, usted puede juntarse con quien usted quiera. Dios mío. El taller de evangelismo pasado que lo hicimos presencial en la iglesia de Hebreos 11, porque este es virtual, una persona que no es cristiana me dijo, maestro, yo no soy cristiano, pero yo quiero hacer el taller. Digo, hágalo, que aquí usted se va a convertir y le va a predicar a otro y se van a convertir ellos y después se convierte usted. Gloria. Entonces realmente esa es la intención. Los pastores también, líderes que quieren llevarlo presencial a su iglesia, pues también estamos abiertos a todo eso, porque realmente esa es la idea. Vamos a estar trabajando en esta ocasión por Zoom, ¿verdad? De manera virtual. Vamos a tratar de grabar las clases, de que la gente pueda tener un seguimiento. Y ojo con esto, a mí me gusta la parte práctica, Ley, que esto es importante decirlo. Al final de cada clase hay una práctica para usted hacerla, para usted trabajarla, para usted llevarla a su iglesia, a su ministerio y que le pueda servir de cosas, de un aspecto útil que le pueda de alguna forma llevar en ese sentido, un entendimiento y un conocimiento que lo pueda llevar a la práctica. Así que nos puede escribir. Mi libro está también en la librería JPT. Lo que están en el exterior está en Amazon también, Franklin Romero Santana, y lo pueden buscar por ahí. Eso es, Franklin Romero Santana. Sí. Y el 829-731-7000. Y una primicia, Leica, para el Dios taller, mío. el libro ya va a estar digital en Amazon Kindle. Para Kindle viene. Excelente. Para que lo puedan tener digital en su aplicación de Kindle y lo puedan leer súper fácil. Eso es. Maestro, gracias por estar con nosotros. No te muevas, venimos con la parte final de Renovando tus Mañanas.